Muy bien, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Después de que se han estudiado los diferentes modelos de regresión, incluyendo la regresión lineal, la regresión logística y un poco sobre regresión Poisson, vamos a integrar algunos conceptos que es importante que entiendan para que puedan utilizar todos esos modelos desde un punto de vista de la inferencia causal. Y también en caso de que haya algún interés, ya sea en un proyecto que estén trabajando ahorita o a futuro, trabajar con el concepto de mediación, que ahorita vamos a darle un poco más de definición al respecto. ¿Sale? Entonces vamos a platicar un poco de diferentes tipos de variables que nosotros podemos tener, más allá de la variable dependiente, que sabemos que es la que normalmente vamos a modelar. Sabemos que el tipo de modelo estadístico que vamos a escoger va a depender enteramente de las características estadísticas de la variable dependiente. Es decir, si es una variable continua, vamos a lidiar con una regresión lineal. Si es una variable categórica, vamos a lidiar con una con una regresión binomial, que puede ser logística, por ejemplo. O si tenemos una variable de tipo conteo, o que se puede modelar como una tasa, vamos a utilizar una regresión Poisson. Pero aquí vamos a definir variables más allá de la dependiente, que va a incluir la definición de mediador, la definición de moderador y la definición de confusor. Y esto es importante porque al momento en que nosotros exploramos ya no solamente asociaciones, ¿no? Sino que queremos investigar específicamente si es que una variable tiene una relación específica con la variable dependiente, tenemos que tener claro cuáles podrían ser las posibles formas que tomen cada una de las relaciones que observamos en un modelo. Vamos a ver las características estadísticas de los efectos de mediación y cómo se pueden estimar desde un punto de vista pragmático, y cómo vamos a hacer algunos modelos de mediación que pueden tener variaciones en la forma de evaluarlos. Ahora, importante, como el objetivo de esta clase es meramente teórico, no vamos a tener una parte práctica. Sin embargo, les voy a mencionar algunos paquetes que pueden ustedes utilizar para implementar este tipo de efectos. No son tan complicados, pero en realidad los paquetes no son indispensables si entendemos de dónde vienen lo que estamos estimando. ¿Sale? Entonces, primero vamos a hablar por qué es un problema la causalidad dentro del punto de vista epidemiológico y estadístico. Esto es porque casi siempre existe la noción de que la correlación implica causalidad. Entonces, aquí en esta caricatura estamos viendo a dos personajes que solía pensar que la correlación implica causalidad. Después tomé una clase de estadística y ahora no lo pienso, ¿no? Entonces, suena que la clase ayudó y dice, bueno, puede ser, ¿no? Porque el chiste detrás de esto es que siempre que pensamos en correlación, muchas veces se salta directamente hacia la causalidad sin tener evidencia real de que algo puede ser o no causal, ¿no? Ahora, hay que determinar que la causalidad casi siempre se explora desde el punto de vista de un estudio de tipo cohorte o longitudinal, ¿no? Donde partimos de una exposición y después vemos un desenlace. O donde partimos de medidas repetidas a lo largo del tiempo, ¿no? Esto es el prototipo temporal de la causalidad, ¿no? Donde establecemos que la causa siempre antecede al efecto y por lo tanto, si observamos la causa, podemos asignarle causalidad a un efecto, ¿no? Sin embargo, existe la noción, que es en realidad errónea, de que otros diseños, como uno de casos y controles o como uno transversal, no pueden permitir identificar causalidad. Y esto tiene mucho que ver con que el criterio de temporalidad que nosotros estamos observando en un estudio de cohorte no es necesariamente replicable en un estudio de casos y controles, donde sabemos que este diseño es más que nada retrospectivo, o un estudio transversal que nada más evalúa un punto del tiempo, ¿no? Entonces los estudios transversales se tratan como estudios de asociación casi siempre, donde no podemos ver como tal una causalidad, pero esto es una sobresimplificación, ya que desde un punto de vista metodológico, la temporalidad no es un criterio absoluto para establecer causalidad. Para nosotros poder establecer esquemas de causalidad transversal, nosotros vamos a necesitar diferentes supuestos que nos van a permitir entender las relaciones entre las variables, ¿sale? Entonces, la causalidad, modelo causa-efecto, no necesariamente requiere que el diseño metodológico ocurra a lo largo del tiempo, aunque ciertamente eso lo hace mucho más plausible. En los otros se puede proponer causalidad todavía de manera específica, ¿sale? Entonces, ¿cómo podemos estudiar la causalidad en entornos transversales? Bueno,
Primero, necesitamos que la población esté en un estado estacionario. Entonces, por ejemplo, explorar causalidad transversal durante la pandemia de COVID-19 no hubiera sido un escenario ideal, porque no nos encontraríamos con un periodo estacionario de la población que estamos estudiando. Están en transición epidemiológica, ¿no? Y por lo tanto, no podemos asumir que la prevalencia de diabetes es igual durante este periodo que durante otros, ¿no? Otro, no debe existir un sesgo de supervivencia basado en el criterio de exposición. El sesgo de supervivencia tiene mucho que ver con la forma en la que nosotros hacemos estudios epidemiológicos, ¿no? Por ejemplo, cuando estudiamos envejecimiento, ¿no? Y estudiamos a los que están en edades más avanzadas, por ejemplo, los que tienen más de 100 años, que se les llaman supercentenarios, ¿no? ¿Cuál es el problema de estudiar qué factores predicen que se llegue a los 100 años? Bueno, el principal problema de esto es que muchos de estos individuos son sobrevivientes, ¿sale? Es decir, son aquellos que no murieron antes de los 100 años. Entonces, cuando busquemos factores que pudieran determinar que predigan esto, pues muy seguramente no van a tener diabetes, no van a tener EPOC, porque si no, hubieran muerto antes, ¿no? Entonces, estudiar a los supervivientes no te permite establecer causalidad, porque estás perdiendo una parte importante de la población que fueron los que no llegaron a los 100, ¿no? Que fueron los que fallecieron antes, que es de interés, más bien de interés es explorar quiénes son los que se mueren antes de los 100, ¿no? Porque eso nos permite entender a los que se llega a los 100. Entonces, si agarráramos un estudio transversal de supercentenarios con un sesgo de supervivencia, no podemos identificar mecanismos causales, ¿no? Luego, es importante que pensar que la duración media del desenlace debe de ser igual independiente de la exposición. Entonces, por ejemplo, si queremos ver que el tabaquismo se asocia con cáncer de pulmón, ¿no? En un entorno transversal, puede que esto no sea útil porque hay un sesgo de supervivencia. Muchos de los que fumaron a lo mejor ya se murieron, ¿no? Y los que siguen vivos hoy no los estamos pudiendo catalogar con el riesgo porque son los supervivientes, ¿no? Entonces, el desenlace que es muerte por enfermedad pulmonar, pues no es el mismo, porque los que tenían el factor de riesgo murieron antes que después. Entonces, vamos a ver que muchas exposiciones, sobre todo de estilo de vida, no se pueden explorar de manera adecuada en un entorno de mediación transversal porque vamos a perder la capacidad de tener grupos exactamente comparables, ¿sale? Otra es que no debe de ser posible la causalidad reversa. Causalidad reversa quiere decir que si nosotros pensamos, por ejemplo, que A causa B, ¿no? Vamos a decir que, poniendo un ejemplo de un estudio reciente que hicimos, ¿no? La prediabetes se asocia con mortalidad, ¿no? Pero sabemos que la prediabetes también se asocia con tener hipertensión, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí está una variable C. Entonces, ¿cómo sabemos que el impacto de A sobre B no se debe a que causa C, ¿no? Eso puede ser una causalidad reversa. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado al momento de que nosotros establezcamos causalidad en un entorno transversal, pero esto no es algo inadecuado, porque entonces debemos estudiar este mecanismo, ¿no? Y esto nos puede permitir identificar posibles mecanismos causales que estén explicando los fenómenos que queremos ver. Y luego, la direccionalidad temporal de la exposición al desenlace debe de ser factible desde un punto de vista teórico, ¿no? Entonces, no podemos decir primero te dio cáncer de pulmón y después fumaste, ¿no? O sea, siempre debe ser primero fumaste y después te dio cáncer de pulmón. No debe de ser un criterio que sea infactible, porque de otra forma no vamos a tener una adecuada forma de modelar estas relaciones causales. Entonces, si nosotros cumplimos estos requisitos, es decir, que la población está en un estado estacionario, que el fenómeno que estamos estudiando no es susceptible a sesgo de supervivencia, que nosotros tenemos que los desenlaces van a tener la misma duración independientemente de si están expuestos o no expuestos. No tenemos posibilidad de causalidad reversa. Y finalmente, es factible la direccionalidad teórica que proponemos, entonces sí podemos estudiar causalidad aún en entornos transversales, en estudios de causas y controles, siempre que cumplamos con todos estos fenómenos, ¿sale? Ahora, esto es útil porque los criterios de Bradford y Hill son aquellos que nos permiten establecer causalidad desde el punto de vista epidemiológico. Entonces, son varios los criterios que consideramos para decir que algo causa otra cosa, ¿no? Por ejemplo, la fuerza de la asociación. ¿Qué tan fuerte es la asociación? Nos va a permitir establecer que existe una asociación u otra. Entonces, en este caso ocurre mucho, por ejemplo, que si veo algo con un odds ratio enorme, como un odds ratio de 10, por ejemplo, ¿no?
Entonces, muchas personas asumen de inmediato que esto es causal, ¿no? Es solo un criterio. Sí indica que hay una asociación muy fuerte, ¿no? Entonces, la fortaleza de la asociación ciertamente te orilla a pensar que pudiera haber causalidad, pero no puedes usarla como único criterio, por eso tenemos todos los demás. Y noten también que la temporalidad, que es la otra que había comentado hace un momento, que tiene que ver con que partamos de la causa al efecto, como un estudio de cohorte, un estudio longitudinal o un experimento, es un criterio de varios, ¿sale? Sin embargo, muchas veces se trata casi como si fuera un criterio absoluto y vamos a ver que eso no necesariamente es aplicable para todos los escenarios y todos los casos, ¿no? Otro de los criterios que podemos ver es la consistencia, es decir, que observemos efectos similares en la mayor parte de en la mayor parte de los estudios, es decir, diferentes investigadores llegan a la misma conclusión, diferentes personas llegan a la misma conclusión, diferentes métodos llegan a la misma conclusión. Esa consistencia es indicadora fuertemente de un criterio de causalidad, ¿sale? Otra es que tengamos un gradiente biológico, es decir, dosis-respuesta. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos y decimos que un fármaco causa un efecto adverso, entonces aumentar la dosis de ese fármaco debería causar más ese efecto adverso de mayor magnitud, ¿sale? Un gradiente biológico también es evidencia fuerte de causalidad. Ahora, existen tres criterios que son más bien, pero que es importante tenerlos en cuenta. Por ejemplo, tenemos la especificidad, es decir, que una cosa solo causa otra cosa. Ahora, con la teoría multicausal de la epidemiología, esto ya no siempre es aplicable, ¿no? La especificidad ya no es tan útil para considerarla. Entonces no es un criterio absoluto. Que algo pueda causar múltiples cosas o que un efecto puede estar causado por múltiples causas, no necesariamente implica que no exista causalidad. Lo que sí debe de existir, aunque no haya especificidad, es plausibilidad biológica. Es decir, que nosotros consideremos que el mecanismo que estamos postulando tenga sentido desde un punto de vista biológico y basado también en evidencia previa, y por eso tenemos que tener coherencia. La coherencia debe de ser con la evidencia previa, con el mecanismo biológico y con lo que se sabe. ¿Sale? Entonces, estos tres son más teóricos, pero también permiten establecer que algo pudiera o no ser causal. Que algo sea experimental, y esto tiene que ver con un concepto muy importante en la inferencia causal, que se llama el concepto de contrafactual. Entonces, ¿qué es esto del concepto de contrafactual? Cuando nosotros tenemos un ensayo clínico aleatorizado, nosotros tenemos una ventaja, y esto tiene que ver con la lógica de que cuando hacemos contrafactuales, nosotros estamos utilizando una aleatorización. Entonces tenemos, por ejemplo, un experimento y vamos a aleatorizar al grupo A o vamos a aleatorizar al grupo B. Entonces vamos a decir que el grupo A es el grupo que tiene intervención y el grupo B es el grupo que no tiene intervención, ¿no? Entonces partimos de la población y aleatorizamos a A o B. La ventaja de que algo sea aleatorizado, y de ahí la importancia de definir que un experimento siempre requiere aleatorización, es que el sujeto podría estar en B o podría estar en A. Entonces, esa característica aleatoria del experimento permite que la aleatorización cumpla con el principio de crear un contrafactual. Entonces, si el individuo recibe la intervención y por lo tanto tiene mayor efecto, podemos suponer que si hubiera estado en el grupo B y no hubiera recibido la intervención, entonces no tendríamos el efecto, ¿sale? Entonces la contrafactual es factible, ¿sale? Porque nosotros establecer un criterio hipotético que era probable dentro del diseño que estamos creando y que por lo tanto podemos considerar. Entonces, por eso que un experimento permite asignar causalidad, ¿sale? Porque nosotros tenemos la capacidad de crear un escenario contrafactual. Y este escenario contrafactual, pues es lo que nos va a permitir dar una lógica mucho más específica, ¿sale? Otra cosa importante que podemos ver es analogía. Es decir, sabemos que el tabaquismo se asocia con cáncer de pulmón, por lo tanto, sería lógico que el tabaquismo se asocie con cáncer de esófago o con cáncer de estómago o con algún otro cáncer, ¿no? Entonces, la analogía también es un criterio que nos permite establecer causalidad. Entonces, vamos a ver que la causalidad es algo complejo de establecer, ¿no? Y que no porque tengamos una asociación en un modelo de regresión lineal, en un modelo de regresión logística, en un modelo de regresión Poisson, podemos decir que algo causa otra cosa. Necesitamos que se cumplan varios criterios, ¿sale? Ahora, aún
con lo que sabemos casi o que asumimos casi como causal, no siempre se cumplen todos los criterios. Por ejemplo, el tabaquismo no tiene evidencia experimental en humanos. A lo mejor tenemos evidencia experimental en modelos animales, ¿no? Pero no en humanos. ¿Por qué? Por la infactibilidad ética de una exposición que sabemos que es deleteria, ¿no? Entonces cumple con casi todos los criterios excepto con evidencia experimental. Y así podemos desilvanar varios. Lo importante de los criterios de Bradford Hill no es tanto sabérselos de memoria, sino entender que asignar o decir que algo causa otra cosa no solo depende de una asociación en un modelo estadístico, y que para que podamos nosotros verlo necesitamos entender cómo diferentes fenómenos pueden ir ocurriendo, ¿sale? Por cierto, este principio que mencioné de crear contrafactuales en un ensayo clínico es el principio de intercambiabilidad, y este principio de intercambiabilidad es indispensable para que podamos asignar causalidad desde un punto de vista experimental. ¿Sale? Ahora, habiendo dicho eso, vamos a estudiar diferentes relaciones de variables que nos permitan entender por qué algunas variables pueden estar en vías causales y otras no. Entonces, vamos a entender qué es un mediador. Entonces, un mediador es una variable que está intermedia en el proceso causal que relaciona la variable independiente con la dependiente. Entonces, si tenemos una variable A y queremos decir que la variable A causa B, un mediador se va a encontrar aquí en medio. Entonces, un mediador va a ser C. Y entonces A podría causar B ya sea de forma directa o a través de C, donde A causa C y C causa B. ¿Sale? Entonces, C sería un mediador. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Una intervención tiene efectos benéficos sobre el ejercicio. Entonces la intervención está impactando sobre el ejercicio, pero a lo mejor el ensayo clínico lo que quería ver era los niveles de depresión. Entonces podríamos decir que la intervención impacta sobre los niveles de depresión, pero lo hace a través del efecto en el ejercicio. Entonces el ejercicio es un mediador del efecto de la intervención sobre los niveles de depresión. ¿Sale? Y entonces es por eso que es importante que podamos nosotros establecer diferentes parámetros de que determine y que no determina que es un mediador. Aquí tenemos otro, que es un programa de prevención de tabaco. Entonces, el programa de prevención de tabaco promueve leyes contra el tabaco y eso impacta el consumo. Por lo tanto, podríamos decir que el efecto del programa de prevención del tabaco sobre el consumo ocurre a través de su impacto sobre leyes contra el tabaco, por lo que las leyes son un mediador. Otro, los tamizajes aumentan la identificación de etapas tempranas del cáncer, lo que reduce las muertes por cáncer. ¿Sale? O reduce aparentemente la mortalidad porque ahora tenemos más diagnosticados, ¿no? Entonces, no es que el tamizaje por sí solo disminuya las muertes por cáncer, simplemente que el tamizaje lleva a que se detecte temprano, que sería el mediador, y esto puede impactar sobre un tratamiento oportuno que eventualmente disminuye la mortalidad. O finalmente, bupropión aumenta la disposición de los participantes a dejar de fumar y la autoeficacia se asocia con la abstinencia al tabaco. Entonces, no es que el bupropión cause que dejes de fumar, sino que aumenta la disposición que tienen los participantes a dejar el efecto. Entonces, los mediadores nos permiten entender cómo ocurren las cosas, ¿sale? Y modelarlos desde un punto de vista teórico y estadístico tiene algunos criterios y fundamentos. Entonces, aquí tenemos un modelo de un mediador único, ¿no? Entonces, tenemos nuestra variable independiente, que generalmente es lo que queremos explorar como asociado en nuestro modelo de regresión, y una variable dependiente, que es nuestro desenlace que nos gustaría estudiar. La variable mediadora va a tomar una vía que va a permitir que nosotros movamos el efecto a través de esa variable mediadora y hacia la variable dependiente, pero también vamos a tener un efecto que pudiera ocurrir independiente de esa variable mediadora. ¿Sale? Entonces, vamos a formalizar la definición de mediador. Un mediador es una variable en un proceso por la cual la variable independiente causa al mediador y a su vez el mediador causa la variable dependiente o de desenlace. El mecanismo generativo a través del cual la variable independiente puede influir en la variable dependiente también es un mediador. Entonces, otra forma de entender a un mediador es como el mecanismo a través del cual la variable independiente causa a la dependiente. Entonces, una variable que ocurre también en una ruta causal de una variable independiente a una dependiente es un mediador. Un mediador causa variación en la variable dependiente
y en sí misma es causada por la variable independiente. Entonces, lo mismo que decíamos aquí, X causa a M y M causa a Y, pero X podría causar a Y sin M. Por lo tanto, este es un mecanismo o una vía alternativa mediante la cual puede ocurrir un fenómeno. ¿Sale? Ahora, aquí es importante que nosotros entendamos cómo vamos a modelar la relación con un mediador. Primero, generalmente entre dos variables, X y Y, que regresando a este diagrama, recordar, X es la variable independiente y Y es la variable dependiente. El modelo de un mediador, para modelar la relación entre estas dos variables, pues diríamos que X causa Y, o que Y causa X, o que X y Y se pueden causar mutuamente. Entonces, para estimar el efecto entre estas dos variables es lo que hemos visto hasta ahorita. Podemos sacar un coeficiente de correlación de Pearson o de Spearman, podemos hacer una regresión lineal, podemos hacer una regresión logística y estimar un odds ratio, podemos hacer un modelo lineal generalizado y estimar una diferencia de medias, en fin, todo lo que han visto hasta este punto que tiene que ver con asociaciones. Pero, ¿qué pasa cuando entra otra variable? Esta otra variable vamos a llamarle M. Entonces, estas variables se pueden combinar de muchas formas. A mí me interesa modelar una relación de mediador, pero no puedo asumir que todas las variables que yo estoy modelando son mediadores. Las variables pueden ser confusoras, pueden ser mediadoras o pueden ser interactoras o modificadoras del efecto. Entonces, vamos a ver en qué se diferencia cada una de ellas. ¿Sale? Primero vamos a ver a un confusor. Entonces, a diferencia de un mediador, un confusor se relaciona tanto con la variable dependiente como con la variable independiente, pero no está en la secuencia causal. Entonces, acá tenemos una variable, por ejemplo, queremos modelar la asociación entre el consumo de café, ¿sale? Y entre el infarto agudo al miocardio. Entonces tenemos el infarto agudo al miocardio se asocia, o perdón, el consumo de café se asocia con un mayor riesgo de infarto agudo al miocardio. Este es un caso clásico de la epidemiología. Pero aquí tenemos al tabaco, ¿sale? Y entonces a veces se sabe que muchas personas que toman café fuman, o al menos eso era antes, ¿no? Entonces, los que fuman toman café y los que fuman también tienen mayor riesgo de infarto. Entonces, no es que el café se asocie con infarto. Esta asociación es espuria, ¿sale? Es el tabaco y su asociación con ello lo que está confundiendo la asociación. Entonces, para poder considerarlo adecuadamente, yo tengo que ajustar por el efecto del tabaco. A esto se le llama una variable confusora, ¿sale? Entonces, algo que al principio se podría ver como causal, que el café causa un infarto, pues simplemente es una relación espuria. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos cuál podría ser el mecanismo de una variable confusora, ¿sale? Entonces, las variables confusoras es importante entenderlas. Ahora, ¿cómo podemos identificar una variable confusora? Tenemos que entender el fenómeno. Entonces, si nosotros entendemos factores de riesgo para infarto, estos factores entendemos cómo se relacionan con la variable que queremos explorar, podemos considerar un posible efecto confusor, pero esto tiene que ser teórico. Van a ver en muchos trabajos que a veces lo que hacen es que toman el modelo estadístico y si es significativo, entonces decimos que es un confusor, pero eso no es cierto, ¿sale? No tiene que haber una relación estadísticamente significativa porque la significancia depende del tamaño de muestra para que un confusor efectivamente esté influyendo sobre una relación observada, ¿sale? Un confusor se obtiene desde un punto de vista teórico y solamente lo voy a poder detectar cuando conozco el fenómeno, que es mi variable dependiente, y los posibles factores que pudieran estar asociados. Entonces, esto lo tengo que hacer a priori. Cuando estamos analizando bases de datos que ya tenemos, de todos modos, tengo que considerar el fenómeno que estoy estudiando y considerar cuáles pueden ser los posibles confusores. Ahorita les voy a enseñar una forma en la que podemos nosotros modelar estos fenómenos. ¿Sale? Ahora, otro tipo de variable puede ser un modificador del efecto o una interacción. Entonces, a diferencia de un confusor y a diferencia de un mediador, el moderador afecta o modifica la fuerza y la dirección de la relación entre dos variables. Entonces, tenemos una variable independiente que se asocia con una variable dependiente. Y nuestra variable modificadora del efecto o de interacción
cambia la fuerza de la relación. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar en que el entrenamiento físico de fuerza impacta sobre la cantidad de músculo. Esa es una relación causal que ya se sabe, ¿no? Pero sabemos que no es lo mismo que yo haga entrenamiento físico a los 20, 30, 40, 50, 60 años, ¿no? Si yo entreno a los 30 años, voy a lo mejor generar mucho más músculo que si entreno a los 60. Entonces puedo proponer que la edad es un modificador del efecto. Noten que a diferencia de un mediador, no está en la secuencia causal, por lo tanto no es un mediador. Y a diferencia de un confusor, no necesariamente se asocia de manera independiente con la variable independiente y la dependiente, ya que modifica el efecto de su relación, pero por sí sola pueden no tener una relación. Es decir, yo puedo hacer entrenamiento físico, tenga 30 o 60 años, ¿sale? Lo que va a cambiar es el impacto que ese entrenamiento físico tiene sobre el porcentaje de músculo. Sin embargo, la edad sí podría estar asociada sobre el porcentaje de músculo, por ejemplo. Entonces, la diferencia es que no está asociada con las dos, por lo tanto, no lo puedo tratar como un confusor. Simplemente modifica la relación que tiene. Y entonces, una variable de interacción responde a la pregunta, ¿el efecto del entrenamiento sobre el porcentaje del músculo disminuye con la edad? Entonces, siempre que estoy postulando que algo modifica el efecto, lo que estoy proponiendo es un efecto de moderación o de interacción. Ahora, la gran ventaja que tienen este tipo de variables es que me permiten estudiar subgrupos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en los ensayos clínicos se analizan mucho las variables de interacción en los análisis por subgrupos, porque esto me va a permitir ver si el efecto que tiene un fármaco, por ejemplo, es diferente en un grupo con respecto al otro. Siempre que hago un análisis por subgrupos, lo que estoy haciendo es estudiar una variable de interacción, ¿sale? Porque quiero ver si lo que estoy observando es distinto en un grupo específico. Entonces, la variable de interacción se da cuando estoy explorando una variable que cambia la forma en que dos variables se relacionan. Incluso esto a veces puede ser que cuando está esa variable de interacción, por ejemplo, si una aumenta a otra, en la presencia de esa variable lo puede disminuir, ¿sale? Entonces puede cambiar totalmente la dirección del efecto. Esto gráficamente se ve así. Digamos que esto es Y y esto es X, ¿no? Entonces voy a decir que a mayores valores de X cambia Y, pero cuando hay una variable de interacción, se puede invertir la relación, ¿sale? Y este es un ejemplo clásico de interacción, donde ahora, cuando yo tengo un grupo A, que es que no tiene esa variable, y el grupo B, que sí tiene esa variable, se invierte la relación. Este es un efecto de interacción clásico porque modifica la relación del efecto. A veces no siempre es tan directo. A veces tengo aquí mi variable Y, tengo mi variable X, y mi variable de interacción puede que no cause un cruce específico, simplemente que a lo mejor esta sea con presencia de A con presencia de B que a lo mejor esté más bajito, ¿no? Entonces, este cambio en el efecto se debe a mi variable de interacción. Entonces, es importante que yo considere lo que puede ser la variable de interacción porque puede cambiar totalmente la relación que yo tengo entre una u otra, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Muy En bien. resumen, la variable de interacción no puede ser un confusor. No, una variable de interacción no es confusor y de hecho siempre debes de considerarlo, ¿no? O sea, eh, en un modelo estadístico, por ejemplo, ¿cómo identificas una interacción, ¿no? O un posible interactor. Digamos que tienes una variable A, una variable B y una variable C. Y todas estas están prediciendo una variable Y, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a saber que A, B o C son de interacción? Bueno, si A es significativa, le voy a poner significativa, cuando la metes solita, B es significativa cuando la metes solita y C es significativa cuando la metes solita, no puedes verlo. Tienes que hacer un modelo multivariado. Entonces, si metes A, B y C simultáneamente y, por ejemplo, en presencia de A, B y C, metes A y B y las dos siguen siendo significativas, ¿no? Y después metes C y C disminuye la significancia de uno o hace que pierda significancia, entonces eso te debe hacer pensar que C es un modificador del efecto o un mediador, ¿sale? ¿Por qué? Porque está cambiando la magnitud de la asociación de otra variable. Esta sigue siendo significativa, pero la otra no. Ahora, podrían decir, pero no podría ser un confusor. No,
porque el confusor mantendría A significativo y el que no sería significativo sería tu confusor, ¿sale? Entonces, generalmente cuando tú metes a un modelo estadístico las variables y una variable, debes hacerlo por pasos, ¿no? Entonces metes A, luego lo ajustas por B, y si B era un confusor, puede cambiar la magnitud de la asociación de A, ¿no? Un poquito. Pero si metes C y se pierde la significancia de A, entonces quiere decir que C es o un mediador o un interactor y siempre debes probar ambas, ¿sale? Debes probar la interacción y debes probar la mediación. Si fuera un confusor, cambia la magnitud, pero no necesariamente cambia ni la dirección de ni la dirección, o sea, que el coeficiente beta pase de ser positivo a negativo, ni la significancia por completo, ¿sale? Entonces es importante que nosotros consideremos que C está cambiando el efecto, ya sea mediándolo o interactuando, ¿sale? Ya, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Bueno, pasamos a la siguiente. Y vamos a pasar ahora a la parte un poco más pesada de la clase. Ya que vimos las definiciones, vamos a ver cómo caracterizamos a un mediador, ¿no? Entonces, en muchos campos a nosotros nos interesa saber procesos de mediación. Entonces, los procesos de mediación son algo inherente a la ciencia. Y en epidemiología es la forma más cercana que podemos tener de proponer posibles mecanismos. Entonces, es importante en investigación básica para poder establecer mecanismos, pero a diferencia eh, de la investigación básica en la epidemiología, no siempre vamos a poder tener contrafactuales, ¿no? El contrafactual sería que tuviera uno con vehículo y otro con medicamento. Entonces, el que tiene vehículo está todo igual y lo único que cambia es el vehículo. Entonces, en investigación básica podemos no necesitar modelar mediaciones, pero en la investigación aplicada, que incluye a la clínica, a los ensayos clínicos y a la epidemiología, es bien importante proponer mecanismos mediadores, porque esto va a permitir identificar componentes críticos que lleven a intervenciones más eficientes, porque esto nos va a permitir decir, oh, lo que estoy observando aquí es un modificador del efecto y por lo tanto debo de considerar que la intervención va a ser distinta en un grupo contra otro. O lo que estoy identificando es un potencial mecanismo mediador que va a hacer que si yo lo tomo en cuenta, pues pueda hacerlo. Entonces aquí dice, esto lo dijo Thomas Insel, que fue un director en 2014 del NIH, y decía, los ensayos clínicos del futuro van a seguir una aproximación de medicina experimental en la que las intervenciones no solo van a servir como potenciales tratamientos, sino también como formas para generar información sobre los mecanismos de enfermedad. Y nos van a permitir una forma para entender los mecanismos en los que estos tratamientos causan cambios clínicos, ¿sale? Entonces, modelar mediaciones en investigación clínica y epidemiológica permite identificar vías causales que nos permitan entender la enfermedad. Ya no solamente debemos de considerarlas como una forma interesante de llamarle algo mediador, no, es algo que puede ayudar a determinar o caracterizar mecanismos de enfermedad. Entonces, ¿por qué nos interesaría modelar una mediación, no? Ya vimos que un confusor es útil para controlar efectos, un modificador del efecto nos permite ver qué tanto cambia uno contra otro, pero por qué caracterizar a un mediador? ¿No? ¿Cuál es la lógica? Bueno, primero nos podría interesar explicar un fenómeno, es decir, observar la relación y luego intentar explicarla. Básicamente queremos ver si las variables incluidas en cierta forma cambian la relación observada, ¿no? Entonces, puede ser variables que afecten por replicación, o sea, una covariable por explicación, ya sea un factor de confusión, o por intervención, que va a ser un mediador. O algo muy importante, podría ser una vía causal, aquí tiene un error del efecto. Entonces, a esto le vamos a llamar perdón, este es un moderador, este sí está bien, el modificador del efecto, olvídenlo. La intervención es la que es mediadora y la modificadora del efecto es la que es de interacción. Una disculpa. La otra es que hagamos mediación por diseño. Entonces, esto es más difícil, ¿no? Porque muchas veces cuando ya tenemos los datos o ya hicimos el ensayo clínico, podemos hacer mediación para explicar, ¿no? Y entonces, ahí lo que es importante es tratar de determinar cuál es la naturaleza de la variable y con qué se asocia. Cuando es por diseño, seleccionamos variables mediadoras desde antes, ¿sale? Que estén causalmente relacionadas con la variable del resultado. Y lo que
queremos hacer con la intervención es cambiar estos mediadores. Una intervención que cambie el mediador cambiará el resultado. Entonces, esto se puede hacer desde el principio. Cuando diseñamos un buen ensayo clínico enfocados en posibles mediadores, podemos nosotros entenderlo, pero para esto tiene que estar caracterizada la relación. Tenemos que saber que un fenómeno puede ocurrir a través de esa vía causal. Y si no lo sabemos, si no lo caracterizamos, no vamos a tener especificidad de lo que queremos observar. Entonces, para esto nos sirven los modelos de explicación, para que cuando queramos hacer mediación por diseño, pues tengamos información de esto para estar en la vía causal, ¿no? Y de ahí la relevancia de modelar las mediaciones. Queremos diseñar mejores intervenciones, hay que caracterizar las relaciones entre variables, ¿sale? Para que podamos explicarlas. Entonces, desde el punto de vista estadístico, ¿cómo se modelan las mediaciones? Bueno, vamos a necesitar generalmente al menos tres ecuaciones de regresión. Esas regresiones que ya aprendieron, que pueden ser lineal, logística, Poisson, que cada una va a tener diferentes tipos de relaciones con las variables, es decir, unas van a ser variables continuas, unas van a ser categóricas, otras van a ser de conteo. Bueno, necesitamos al menos tres modelos de regresión. Los coeficientes se pueden obtener de cualquier tipo de regresión, lineal múltiple, de covarianza o de regresión logística. Y básicamente, para relacionar estos diferentes modelos, vamos a hacer una prueba de producto, que ahorita les voy a explicar cómo es, que básicamente nos va a permitir desarrollar un modelo de mediador único. Entonces, ¿cómo va? Vamos a empezar. Primero, este es el modelo clásico de regresión. Tengo mi variable independiente y mi variable dependiente. Esto ya lo aprendieron en la clase de regresión lineal, en la clase de regresión logística y en la clase de regresión Poisson. Lo que yo quiero es buscar un modelo o un coeficiente que le voy a llamar C', que me permita explorar el efecto que tiene la relación de X sobre Y, ¿sale? Y entonces C' va a ser ese coeficiente beta, es el coeficiente beta que explica la relación entre X y Y, ¿sale? Entonces, nosotros vamos a utilizar este primero como punto de partida. Sabemos que X está asociado con Y. Esta es nuestra primera ecuación. Relación de X entre Y. ¿Cuál va a ser nuestra segunda ecuación? Nuestra variable independiente tiene que estar asociada con nuestra variable mediadora. Entonces, noten que ahora voy a hacer una ecuación donde lo que busco es predecir al mediador a través de mi variable dependiente. Ahorita les voy a poner un ejemplo con más aplicado, pero quiero que vayamos entendiendo cada una. Entonces, en lugar de modelar la independiente con la dependiente, voy a modelar la independiente con la mediadora. ¿Sale? Y el coeficiente beta que explique cómo X predice al mediador, le voy a llamar A. Entonces voy a poner a A aquí. A va a ser el coeficiente beta de la relación entre, perdón, este sería X prediciendo a M. ¿Sale? Y ahora necesito una tercera ecuación para cerrar el ciclo causal. Y entonces la ecuación 3 va a relacionar a la variable mediadora con la variable dependiente. Porque si está en la vía causal, X debe causar M, por lo tanto, X debe estar relacionado con M y M debe estar relacionado con Y. Entonces voy a ajustar otro modelo, pero que ahora considere además el efecto de la variable independiente. ¿Por qué? Porque si C es un confusor para esta relación, entonces no es un mediador. Entonces tengo que explorar también a C. Entonces voy a meter a mi C' que yo tenía ahí y voy a meter a mi B. Entonces va a ser un modelo donde yo predigo al mediador y voy a incluir mi variable independiente y mi variable dependiente, que debe contener este efecto en general, ¿no? Pero este efecto yo no necesariamente voy a saber distinguirlo. Entonces de ahí es de donde va a salir el cálculo de B. Entonces vamos a verlo. Tengo esas tres ecuaciones, ¿no? Tengo la relación entre X y Y. Tengo la relación entre X y M y la relación entre M y Y ajustado por X. Entonces, lo que necesito ahora es considerar cómo desilvano este efecto, es decir, cómo sé cuál es el efecto que ocurre a través de M y cómo sé cuál es el efecto que es directo. Y entonces el análisis de mediación se basa de usar estos coeficientes, el coeficiente C', el coeficiente A y el coeficiente B, para obtener qué tanto del efecto ocurre a través del mediador y qué tanto del efecto ocurre de forma directa. Entonces, yo voy a descomponer el efecto en diferentes efectos específicos. Por ejemplo,
efecto causal del mediador promedio. Este efecto causal del mediador promedio se obtiene multiplicando mi coeficiente A por mi coeficiente B, ¿sale? Entonces, este coeficiente A por el coeficiente B me va a dar mi efecto causal mediador promedio, que básicamente es que tanto del efecto se da por el mediador. ¿Por qué? Porque voy a tener un efecto que ocurre por aquí, otro efecto que ocurre por acá. A por B me va a dar toda esta vía causal que ocurre aquí, ¿no? Entonces, toda esta vía es A por B. Y luego, mi efecto directo es E', ¿no? Ese es el efecto de X que ocurre sobre Y. Y ahora mi efecto total sería el producto de A por B, que es el del mediador, más C', al cual le voy a llamar C. Entonces yo voy a obtener tres coeficientes de un modelo de mediación. El ACME, que va a ser el efecto causal mediador promedio, el AD, que va a ser mi efecto directo, y el efecto total. Entonces, generalmente, el efecto total va a ser la suma de mi AD más mi ACME. Entonces, ACME más AD va a ser el efecto total. ¿Sale? Y entonces, así se ve esto como ya un posible, como un poco más desagregado. Primero, podemos tener que la variable que yo decía que era mediadora no es mediador. Y entonces, X se asocia con Y no hay un mediador. Entonces, aquí no hay un mediador. Entonces, A y B o la multiplicación de A por B da cero. Esto puede ocurrir porque X no se asocie con el mediador o el mediador no se asocie con la variable dependiente, ¿no? Y entonces esto va a ser un modelo sin mediador. Ahora, puede haber un modelo con mediador completo, es decir, no existe este efecto directo. X y Y solo estaban asociados a través de la variable mediadora y si yo no la incluía, no ocurría este efecto. ¿Sale? Entonces, X solamente puede causar Y si pasa a través de M. Entonces, en ese caso, C' vale 0 y todo el efecto es AB. Ahora, existen muy pocos casos de esto, donde existan mediadores completos, ¿no? O sea, sí hay, pero muy pocos. De estos sí hay muchísimos, pero de estos hay muy pocos. La mayoría van a ocurrir a través de esta, que es una relación causal un poquito más compleja. A X puede causar Y, ya sea de efecto directo, o sea, de forma directa, o también a través de un mediador. Y entonces esto es importante que lo entendamos porque, por ejemplo, si queremos ver el efecto de una intervención sobre la variable dependiente, tenemos que tener claro si consideramos posibles variables mediadoras. Si las consideramos en el diseño, fantástico, va a ser un diseño súper fuerte que nos va a permitir caracterizar incluso cuál componente de la intervención es el que más está influyendo. Si no lo consideramos, entonces se puede todavía hacer después. Y para eso sirven estos modelos estadísticos, para que podamos ir nosotros caracterizando las relaciones entre mediadores. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos? ¿Cómo vamos? Em, Acá tenemos que tener en cuenta de que el diseño me dio la posibilidad de encontrar relaciones significativas, por ejemplo. Exacto. O sea, básicamente, perdón, se movió un poquito mi gráfica ya. Ahí está. Sí, o sea, esto en realidad lo podemos hacer en un estudio transversal, si cumplimos con todos los criterios que mencioné al principio, en un estudio de cohorte, sin ningún problema, en un estudio de causas y controles también, bajo ciertos criterios, o en un experimento. Y siempre, aquí lo importante es que hayamos medido esta variable mediadora, ¿no? En México se dice o tenemos un dicho que lo que no se mide no se puede evaluar, ¿no? Entonces, ciertamente si algo está medido, nosotros podemos considerarlo, pero si no está medido, no. Entonces sí, si tu diseño incluye la medición de la variable y podemos establecer todas estas relaciones, es decir, la relación entre X y Y, la relación entre X y M y la relación entre M y Y, entonces podemos armar un modelo de mediador, ¿sale? Y con ello pues podemos establecer lo que queremos estudiar sin ningún problema. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí, chicos? ¿Duda, observación? ¿No? Muy bien. Ahora, esto es realmente álgebra, ¿no? Entonces estamos multiplicando el coeficiente A por B o simplemente estamos obteniendo C y puede parecer que pues no es muy complicado porque sí, en realidad son sumas y restas, ¿no? Lo difícil fue ajustar los modelos de regresión. Pero para poder hacer inferencia, necesitamos nosotros calcular el error estándar, ¿no?
Y bueno, esto se pone un poquito más complicado porque los errores estándar de los efectos mediadores se tienen que calcular a través de la covarianza de los coeficientes. Y esto se puede sacar de cada uno de los modelos. Esto no es algo que ustedes tengan que saber calcular, ¿sale? Pero es importante que sepan que el error estándar se calcula a través de la varianza que tienen los modelos. Entonces, ¿qué tanta varianza tiene cada modelo? Se pueden usar, por lo tanto, en los paquetes estadísticos como en R, ¿no? Que está el paquete mediation de R, nosotros vamos a utilizar los modelos. Entonces, vamos a ajustar un modelo de regresión lineal, un modelo de regresión logística, y a lo mejor vamos a ajustar un primer modelo donde lo que queremos ver es cómo se asocia X hacia Y, ajustando por el mediador, ¿no? Y luego cómo se asocia X hacia el mediador. Y entonces estos dos modelos los vamos a considerar M1 y M2 y es lo que se mete al paquete mediation, ¿no? Entonces el paquete mediation básicamente tomas los dos modelos, los metes y te calcula el ACME, ¿no? Y entonces como estás metiendo el modelo, la varianza del modelo está considerada y también esta varianza se usa para sacar la significancia estadística. Entonces vas a obtener tu ACME, tu ADE y tu efecto total y vas a poder calcular si algo es o no un mediador, ¿sale? Entonces, estos nos pueden servir para poder hacer inferencias sobre efectos causales. De hecho, para poder estimar este error estándar, a veces se requiere hacer remuestreo, que se llama bootstrap, que bueno, no vamos a ver en este curso porque está un poco avanzado, pero básicamente es una forma en la que yo tomo varias muestras de mi misma muestra y calculo intervalos en cada una de ellas y después el promedio de esos intervalos me permite calcular el error estándar, ¿sale? Y la otra es utilizar intervalos de confianza por muestreo cuasi bayesiano, que utilizan errores estándar robustos para estimar los efectos causales. Entonces, todo esto para decirles que puedo obtener significancia estadística e intervalos de confianza para cada uno de estos, y por lo tanto puedo yo decir, el ACME es tanto con significancia estadística, ¿no? Ahora, eh, para poder proponer un modelo de mediación, voy a tener varios supuestos, ¿sale? Que me van a permitir o no decir que algo es o no es un mediador. Primero, estoy asumiendo que los coeficientes A, B y C reflejan relaciones causales verdaderas y que no hay influencias omitidas, es decir, ajusté por los confusores relevantes que debía ajustar, modelé posibles interacciones si es que había, y si estoy estableciendo que M es mi mediador, estoy seguro que es porque X se asocia con el mediador se asocia con el desenlace y X se asocia con Y. ¿Sale? Otra es que mi cadena de mediación es correcta, es decir, X ocurre siempre antes que M y M ocurre siempre antes que Y. ¿No? Entonces, si estoy diciendo que mi intervención tiene un componente de terapia cognitivo-conductual, tiene que haber ocurrido la terapia cognitivo-conductual antes del desenlace que pudiera ser mejoría clínica, ¿no? No puede haber mejoría clínica antes y entonces decir que es un mediador, ¿sale? Y la otra, no tiene que haber interacción, es decir, debe haber efectos homogéneos entre subgrupos. Básicamente, para que haya un mediador, yo tuve que haber explorado confusores e interacciones y entonces, y solo entonces estar seguro de que estoy identificando un posible mediador en mi modelo. ¿Sale? Entonces, esto es bien importante para poder determinar que algo es un mediador. Las relaciones tienen que ser verdaderas, el orden temporal es correcto y no debe haber interacciones. Si se cumplen esas tres cosas en cada uno de los modelos, entonces sí puedo hacer un modelo estadístico específico de mediación. ¿Sale? Ahora, vamos a ver nada más para terminar algunos casos específicos de modelos de mediación donde toda esta teoría puede que no funcione tanto. ¿Sale? Primero, una mediación donde la asociación entre X y Y no es significativa. Bueno, puede ser que la relación entre X y Y no sea significativa porque no hay un efecto directo y que el efecto está oculto a través del mediador. Entonces, es importante de todos modos hacer análisis de mediación si yo lo sospecho, aun si no hay significancia estadística en la relación entre X y Y. ¿Por qué? Porque puede que el efecto directo no sea significativo, pero sí haya una mediación significativa. Por eso les decía, si yo estoy buscando la asociación entre X y Y, ¿no? Y luego meto M a mi modelo y de repente X ahora antes era significativo y ahora es no significativo, debo sospechar que M es un mediador, ¿sale? ¿Por qué? Porque X y Y ya no están asociados
porque metí a M. Entonces puede ser que M sea el mecanismo causal que lo está explicando. Entonces lo debo de explorar. Entonces, perdón. El análisis de mediación propone información también sobre la teoría de la manipulación de X sobre M y la teoría conceptual de M sobre Y. La falla de uno o ambos modelos teóricos puede conducir a un efecto no significativo de X sobre Y. Entonces, no porque algo no sea significativo quiere decir que no hay mediación, y eso es algo importante. De ahí que la mediación se sospecha teóricamente, no estadísticamente. Este ejemplo que les dije es más como una observación que yo les doy, que les puede ser de utilidad para si ya están ajustando un modelo y pasa eso, bueno, puede ser un mediador. Pero eso no es lo ideal. Lo ideal es que yo proponga la mediación desde lo conceptual y que entonces si veo que algo no se asocia, de todos modos explore la mediación si yo la sospecho. ¿Sale? Y de hecho en un ensayo clínico con resultados negativos, de todos modos puedo identificar mediadores, ¿sale? Y eso es algo bien importante y bien útil, porque si yo sé que un ensayo clínico negativo puede tener mediadores, puedo identificar qué parte de la intervención funcione, aunque la intervención en su conjunto no hubiera funcionado, ¿no? Y eso está padrísimo porque permite identificar cosas que sí sirvan de una intervención multidisciplinaria o multimodal que de otra forma podría no explorarse, ¿sale? Ahora, les puse la forma más simple, ¿no? Aquí, solo para que lo conozcan, no vamos a entrar en los detalles algebraicos de todo esto, pero sí puede pasar que en la relación entre una variable X y una variable Y haya múltiples mediadores, ¿no? Esto pasa mucho cuando hacemos intervenciones multidisciplinarias o de múltiples componentes y todas pueden mediar la relación entre X y Y, ¿no? Sí se puede descomponer el efecto de cada una de ellas. O sea, lo que quiero que sepan es, sí puedo yo saber qué tanto cada componente influye sobre Y si yo medí o tengo un indicador de cada uno de estos mediadores. Es decir, medí, por ejemplo, qué tanto se adhirieron a terapia cognitivo-conductual, o qué tanto se adhirieron a dieta, o qué tanto se adhirieron a tal. Y todo eso me puede servir para descomponer el efecto de la intervención sobre una variable dependiente. Sí se puede hacer desde un punto de vista estadístico, pero tengo que tener los datos. Entonces, si yo quiero estudiar mecanismos mediadores, lo más importante ahorita que preguntaba Julio, no es ni siquiera el diseño, aunque bueno, esto es parte del diseño, es tenerlo medido, ¿no? Tener medida la variable que yo quiero observar me permite estudiar las relaciones entre ellas. Las puedo proponer si se cumplen ciertos criterios y bajo ese esquema entonces puedo explorar de manera adecuada si ocurre o no el mecanismo mediador. ¿Sale? Ahora, también puede haber mecanismos inconsistentes, y esto es importante también saberlo. Por ejemplo, aquí tenemos la relación entre la edad y qué tan bueno soy para escribir en un teclado, ¿no? La edad modifica el tiempo de reacción, ¿no? Mientras que la edad también influye sobre la habilidad que pudiera yo tener. Sin embargo, la edad influye sobre el tiempo de reacción y el tiempo de reacción disminuye la proficiencia que puedo yo tener para escribir en un teclado, mientras que la habilidad la aumenta. Entonces aquí tenemos mecanismos antagonistas y como estos mecanismos se están antagonizando, el efecto directo podría ser cero. Entonces yo podría decir que la edad no se asocia con la capacidad para escribir en un teclado, porque el promedio de dos mecanismos causales se están cancelando. Entonces, un mecanismo de mediación es inconsistente cuando uno de mis mediadores tiene un signo diferente al que yo estoy viendo. Entonces, de ahí la importancia de que si no hay asociación, pero sospecho un mecanismo causal, de todos modos lo explore, ¿sale? Porque si yo lo hago, voy a poder tener una mejor idea de los mecanismos desilvanados. Si yo simplemente me quedo con X no se asocia con Y, fin, bye, bueno, pero ¿qué tal si hay un mecanismo mediador que explique lo que estoy observando? Entonces, el análisis de mediación puede ser útil porque, y sobre todo en un estudio de intervención, un mediador puede ser contraproducente, ¿no? Y esto no lo puedo saber hasta que lo modelo, y esto no lo puedo modelar si no sé que puede hacerse un análisis de mediación, ¿no? De ahí la importancia de cómo hacerlo. Ahora, les dije que esta clase no se iba a ir a la parte del cálculo estadístico, porque en realidad si ustedes buscan hay muchos paquetes para hacer mediación. Enseñarles uno único es limitarlos. O sea, yo les recomiendo el paquete Mediation de R. Ahí viene toda la documentación de cómo se hace esto. En realidad es muy sencillo. Ajustas un modelo, ajustas otro modelo y el paquete te ayuda a hacer los cálculos aritméticos con los coeficientes beta y phi. Pero lo importante, pues no es cómo se hace computacionalmente, porque es un
Lo importante es cómo sospecho al mediador, cómo sospecho al confusor, cómo sospecho al interactor. Bueno, una propuesta que se hace en epidemiología es utilizar gráficas acíclicas dirigidas o en inglés Directed Acyclic Graphs. Esto idealmente se hace desde el principio, cuando están haciendo un marco teórico y están armando las relaciones entre variables. La gráfica acíclica dirigida les permite representar las relaciones entre variables. Por ejemplo, aquí vemos que A causa a B, B causa C y C causa E, pero B también puede causar a E directo. Entonces yo puedo decir que C es un mediador de la relación entre B y E. Pero, por ejemplo, A es un confusor sobre B, ¿no? Entonces, esto me permite establecer diferentes relaciones causales. Entonces, yo establezco nodos. Estos nodos pueden ser sin padres, como A, que podría ser el inicio de una cadena causal. Puedo tener bordes dirigidos que pueden ser en un solo sentido o en varios sentidos. Y la estructura de los datos me permite establecer una dirección. Entonces, algo importante es que son acíclicos, es decir, yo no voy a tener que F se regresa a A, porque entonces no puedo establecer una vía causal. Es lo mismo, sería lo mismo que decir si es el huevo o la gallina, ¿no? Para que una relación causal se pueda modelar y pueda identificar que algo es un confusor, que algo es un mediador o que algo es un interactor, necesito establecer toda la posible vía causal. Esto me permite establecer todas las posibles relaciones. Entonces, yo podría ver inicialmente que A causa F, ¿no? Y entonces vería solamente toda esta vía causal sin saber exactamente por dónde pasa. Pero sabemos que conocer todos los mecanismos causales nos permite no solo entender mejor el fenómeno, si es una intervención nos permite entender mejor cómo la intervención hace el efecto, sino si es un mecanismo fisiopatológico nos permite identificar puntos donde podemos incidir para cambiar la relación entre A y F, ¿no? Entonces, tiene mucha importancia epidemiológica, práctica y de aplicabilidad hacer una gráfica cíclica dirigida. Esto lo deben hacer desde el principio. De hecho, si no lo han hecho para sus proyectos, les sugiero que lo hagan. Hagan una gráfica cíclica dirigida de lo que están estudiando y de esa forma van a poder ver si algo se les pasó, si algo no lo consideraron, si algo no pudiera estar. Esto es un ejercicio más teórico y es la parte, pues, que realmente es investigación, ¿no? Porque en la investigación lo que proponemos son hipótesis, son mecanismos, son vías y para ello tenemos nosotros que entender cómo pueden ocurrir las cosas. Esto es lo que hace un investigador. Un investigador entiende las relaciones entre variables y las modela. Saber estadística ayuda a hacer esto más sencillo. Pero si yo tengo un buen gráfico acíclico dirigido, puedo tener una buena forma de postular todo esto. Entonces, si con algo quiero que se quede en esta clase es siempre llévense la relación entre las variables como algo importante. ¿Cómo se relacionan todas las variables? Hagan un diagrama, entiéndanlo, digan, hijo, es que creo que esto puede ser un confusor o puede ser un mediador. Discútanlo con sus mentores, discútanlo con sus tutores, porque de esa forma van a poder tener una mejor idea de cómo están ocurriendo estos fenómenos. ¿Sale? Ahora, ya nada más para concluir, vamos a hablar de un par de fenómenos que pues, pueden pasar, ¿no? Es, ¿qué pasa si hay confusores, ¿no? Y los confusores, ¿cómo influyen en una mediación? Bueno, los confusores pueden influir tanto sobre la variable independiente como con la dependiente, pero también sobre el mediador. Y entonces esto me va a crear algunas vías causales que podrían meter ruido. Sobre todo si ya modelé mi gráfico acíclico dirigido y de repente digo, chin, ya había quedado bien bonito mi modelo de mediación, pero resulta que no consideré un confusor. Bueno, una de las ventajas de considerar a los confusores es que los puedo meter dentro de los modelos. Entonces, un confusor de la relación entre X y M lo puedo ajustar en el modelo que calcule el coeficiente A. Lo mismo que el modelo de M hacia la variable Y lo puedo considerar con B. Entonces yo les decía que para hacer un modelo de mediación necesito al menos dos modelos. Un modelo donde yo haga X que prediga a mi variable M. Entonces M sería mi variable dependiente, X es mi variable independiente. Esto lo puedo hacer con una regresión lineal, regresión logística, regresión Poisson. Entonces este sería mi modelo 1, ¿no? Mi modelo de regresión 1, X hacia M. Y aquí puedo yo meter todos los confusores que yo identifique en la relación. La ventaja de meter estos es que entonces mi A va a estar ajustado por confusores.
este coeficiente A va a estar ajustado por confusores. Entonces, debo de considerar todos los posibles confusores de la relación entre X y M para poder hacerlo. El segundo modelo que necesito para hacer una mediación es hacer un modelo donde ahora tenga la relación de X hacia Y, pero ajustada por el mediador. Entonces, debo tener aquí a mi mediador. Y puedo meter aquí todos los otros confusores de tal suerte que B, que es mi otro coeficiente, esté ajustado por confusores. Entonces, ¿cómo considero los confusores en la mediación? Ajustando cada modelo individual. ¿Pueden ser diferentes los confusores? Sí. No tienen que ser exactamente los mismos. Entonces, esta sería mi regresión lineal de X hacia M y esta mi regresión lineal de X hacia Y ajustado por M, ¿no? Y ya considerando estos dos modelos, esto es lo que meto a mi paquete Mediation DR y con ello ya puedo calcular mi ACME, mi ADE y mi efecto total. ¿Sale? Ahora, es importante hay un supuesto que de hecho el paquete Mediation DR lo estima, que les recomiendo si van a usar ese paquete que lo busquen, que es el supuesto de ignorabilidad secuencial. ¿Qué quiere decir? Que si yo meto al confusor en la relación, no cambia la posible vía causal que yo estoy estableciendo. Es decir, que puedo ignorar a los confusores y no cambia la relación, pero que si los considero, pues solo obtengo una estimación más precisa. Este supuesto de ignorabilidad secuencial es importante validarlo. Si voy a establecer una mediación, cada paquete lo hace de una forma distinta. Mediation lo hace eliminando a los o la posibilidad de una confusión residual y ajustando dos nuevos modelos con y sin confusores. Pero es importante que lo tomen en cuenta. Los confusores sí pueden modificar la relación y es importante considerarlos. ¿Sale? Ahora, todo esto nos lleva a pensar que la inferencia causal puede mejorarse, ¿no? Digo, si tenemos datos que ya existen y lo que hicimos fue una mediación de explicación, que simplemente es buscar un mecanismo que pueda explicar cómo ocurren las cosas, el análisis de mediación me va a servir para responder varias preguntas. Por ejemplo, ¿cómo utiliza un investigador las medidas del proceso hipotético que interviene para aumentar la cantidad de información en un estudio de investigación? Por ejemplo, si identifico un mecanismo mediador, ¿puedo yo incidir sobre el mediador para cambiar el efecto? Esto puede ser a nivel epidemiológico, puede ser a nivel de un ensayo clínico o demás. Y otra cosa que la mediación estadística te puede ayudar es, ¿cuál es el mejor estudio después de hacer un análisis de mediación para probar esa teoría y demostrar las relaciones? Entonces, los análisis de mediación no solo sirven para caracterizar relaciones, también me pueden servir para mejorar los diseños, ¿no? Entonces, puedo generar diseños para abordar la coherencia de la relación de la mediación, es decir, lo que estoy observando, si ocurre así. Entonces puedo diseñar un experimento, ¿no? Donde ahora sí vea, a lo mejor, si A causa primero B, y si entonces B causa C, o si yo puedo obtener directamente a través de esto, podría ser un ensayo clínico, ¿no? Un ensayo clínico donde a un grupo le dé la intervención general, a otro le agregue B, y entonces compare la intervención general con cuando agregue B y veo si C sigue ocurriendo o no ocurre, ¿no? O con qué magnitud difiere. Y la otra es que puedo diseñar para abordar la especificidad de la relación de mediación. Por ejemplo, evaluar la secuencia temporal, que A sí ocurre antes que B o que B sí ocurre antes de C. Entonces, las mediaciones son bien útiles y es importante entenderlas para poder ver y de ahí vienen las principales conclusiones. ¿Por qué me interesaría hacer un análisis de mediación? Bueno, es importante porque proporciona información sobre cómo se relacionan las variables y porque prueba la teoría. Entonces, la teoría me permite a través de un gráfico acíclico dirigido decir A se relaciona con B, B se relaciona con C, C se relaciona con D, pero el análisis de mediación le da fundamento estadístico a esa relación teórica. Y entonces me sirve mucho para establecer posibles vías causales. Generalmente son pruebas muy sencillas, son multiplicaciones y sumas, entonces las podría hacer a mano si quiero, pero hay paquetes estadísticos como Mediation que lo hacen. Existen modelos donde hay múltiples mediadores, modelos donde hay modificadores del efecto, modelos de mediación longitudinal y demás que, pues bueno, extienden esta disciplina de la mediación, se podría hacer un curso de un semestre, ¿no? Y la inferencia causal es un área de investigación activa y debemos entender que nos sirve para generar nuevos métodos para investigar sesgos de confusiones y diseños experimentales y en general para mejorar la forma en la que interpretamos resultados de los estudios y en la que aplicamos nuestros diseños. ¿Sale?
Entonces, con esto terminamos la clase del día de hoy, chicos. Les agradezco mucho por su atención y voy a detener la grabación.